La detuvo sin razón alguna, la acusó de mentir. Pero cuando intentó tomar el control, aprendió por las malas que ella no era alguien con quien meterse. El sol de la tarde se colgaba bajo sobre Baton Rouge, Luisiana, lanzando largas sombras, doradas sobre las aceras agrietadas. La teniente Imani Harper caminaba por las calles con una confianza tranquila, esa que se gana con años de disciplina, y sabiendo exactamente quién eres. Sus ojos marrones escudriñaban el vecindario, familiar pero distante, como una casa de la infancia que ha quedado intacta por demasiado tiempo. No había vuelto en 7 años, no desde que se enlistó, no desde que enterró a su madre. Era extraño. Lo poco que había cambiado. La misma tienda de conveniencia en la esquina aún anunciando refrescos 2 a 1. La misma barbería con su letrero descolorido. La misma cancha de baloncesto donde los niños jugaban como si sus vidas dependieran de ello. Las risas, las voces, el olor a pescado frito de la restaurante de la señora Laverne. Todo la envolvía, devolviéndola a recuerdos que no había pensado en años. Ajustó la bolsa de lona que llevaba sobre su hombro. No llevaba nada que gritara militar. Solo una camiseta ajustada, pantalones cargo y zapatillas ya gastadas. Pero incluso con ropa civil, se notaba que se movía diferente. Los hombros cuadrados, la barbilla nivelada, los pasos medidos. No era algo que pudiera apagar. Su padre solía llamarlo postura de guerrero. Sonrió débilmente al pensarlo. Él se hubiera sentido orgulloso si estuviera aquí. Mientras pasaba junto a un grupo de chicos adolescentes afuera de una tienda de la esquina, uno de ellos, tal vez de 16 años, levantó la mirada, hizo un rápido doble vistazo, luego asintió respetuosamente. ¿Eres militar?, le preguntó. Imani hizo una pausa, encontrando su mirada. Algo así. El chico sonrió. Lo pensé. Mi primo está en el ejército. Camina igual que tú. Antes de que pudiera responder, uno de sus amigos lo llamó para que entrara, y en un segundo, se fue. Exhaló lentamente. Momentos como ese le recordaban por qué luchaba, por qué soportaba. Había pasado años en lugares que la mayoría de la gente solo veía en documentales de guerra. Kandahar, Fallujah, Mogadishu. Había liderado equipos en la oscuridad de la noche, a través del caos y los disparos enemigos, a través de tormentas de arena que tragaban el sonido y la luz. Y ahora, aquí estaba, de vuelta en casa, caminando por calles, que se sentían tanto familiares como extrañas. Había pasado su veintena en zonas de guerra, sus 30 intentando procesar lo que la guerra le había hecho. Ahora, a los 40, no estaba segura de qué significaba hogar ya. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos. Un patrullero se acercó a su lado. Su lento avance fuera de lugar en un vecindario, donde los policías usualmente pasaban a toda velocidad sin mirar 2 veces. Siguió caminando, fingiendo no notarlo. Pero conocía el protocolo. La ventana se bajó y una voz áspera la llamó. «Disculpe, señorita». Se detuvo, giró ligeramente y lo vio. El oficial Derek Simmons, blanco, de unos 40 años, corte de cabello corto, brazos gruesos, y la clase de sonrisa que mostraba que disfrutaba un poco demasiado de la situación. Sus gafas de sol espejadas ocultaban sus ojos, pero ella podía sentir su mirada sobre ella, evaluándola como si estuviera fuera de lugar. «¿Me puede decir qué está haciendo por aquí?», le preguntó. Imani lo miró por un momento, su expresión imperturbable. Había encontrado a hombres como él antes. Hombres que veían a una mujer negra confiada y lo confundían con un desafío. Movió la correa de su bolsa de lona. «Solo caminando». «¿A dónde vas?». Alzó una ceja. «No sabía que necesitaba un itinerario para caminar por mi propia calle». Simmons no le gustó eso. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Hemos tenido algunos robos por aquí», dijo. «Tengo que asegurarme de que todo esté en orden». Imani lo miró fijamente, imperturbable. «¿Me ves robando algo?». Silencio. Un músculo en su mandíbula se movió. Se inclinó contra la ventana abierta, exhalando con fuerza. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Imani exhaló por la nariz, luchando por no sacudir la cabeza. «Bueno, yo solo estoy caminando». Podía sentir el peso del momento cambiar. Simmons no estaba buscando una conversación, estaba buscando control. Y algo en ella, ya fuera su presencia, o la forma en que se negaba a encogerse, no le gustaba. Tenía 2 opciones.
seguir interactuando o alejarse. Pero antes de que pudiera decidir, Simmons puso el auto en parque. Espera un segundo, vamos a ver tu identificación. Imani no se movió. Había sido entrenada para evaluar amenazas, alrededores, salidas, y ahora no solo estaba evaluando a un hombre con uniforme. Estaba evaluando a un hombre que comenzaba a sentirse demasiado cómodo ejerciendo su autoridad. Pero ya sabía una cosa. Esto no había terminado. La calle estaba tranquila, salvo por el distante zumbido del tráfico y las charlas ocasionales de una tienda cercana. Pero en ese momento, nada de eso importaba. La tensión entre Imani y el 100 oficial Derek Simmons era espesa, colgando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Ella no se movió, no parpadeó. Identificación, repitió Simmons, esta vez con menos paciencia. Imani miró sus manos, su pulgar derecho descansando, casualmente cerca del broche de su funda, una advertencia silenciosa. Quiera o no, podía sentir el calor de sus ojos sobre ella. Algunas personas se habían dado cuenta de la parada. Algunos desaceleraron su paso, observando, esperando. Ella metió la mano en su bolsillo lentamente, manteniendo sus movimientos medidos, sacó su identificación militar y la levantó. No la entregó. Simmons la miró, entrecerrando los ojos, luego volvió a mirarla. Militar, ¿eh? Su tono era indescifrable, pero Imani había encontrado hombres como él antes, de esos que veían a una mujer como ella y decidían que el uniforme no era suficiente, que el rango no era suficiente. ¿Dónde exactamente sirves? No contesto. Preguntas innecesarias, dijo ella calmadamente. Simmons exhaló por la nariz, sus labios presionados. ¿Es así? Le arrebató la identificación de la mano antes de que ella pudiera reaccionar, girándola entre sus dedos. Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. SEAL de la Marina, leyó en voz alta, arrastrando las palabras como si fueran una especie de broma. ¡Qué bonito! Un destello de calor recorrió el pecho de Imani. No era ira, era molestia, la misma que había sentido 100 veces antes en habitaciones llenas de hombres que asumían que no pertenecía allí. Devuélvemela, dijo, su voz firme y controlada. Simmons la observó, inclinando la cabeza ligeramente como si intentara decidir si valía la pena hacerle más problemas. Sabes que llevo 20 años en la fuerza. He visto todo tipo de personas, por este vecindario, hizo una pausa. Nunca conocí a una mujer SEAL de la Marina antes. ¿Seguro que esto no es falso? La ofensa fue tan descarada, tan ridícula, que Imani casi se ríe. Puedes verificarlo en tu sistema, dijo ella, plana. Te enterarás pronto. Pero eso no era lo que Simmons quería. Quería una reacción. Volvió a girar la tarjeta, los labios curvándose como si ya hubiera decidido que ella estaba mintiendo. ¿Esperas que crea que has estado allí luchando por este país? Por favor. Un cambio. Uno pequeño. Pero Imani lo notó. La gente que observaba. Su curiosidad estaba cambiando. Ya no era solo una parada de tráfico. Ahora era algo más. Ahora una joven estaba en la acera, con el teléfono en la mano, grabando. No lo estaba escondiendo. Quería que Simmons lo viera. Eso era lo que pasaba con el poder. Cambiaba dependiendo de quién estuviera observando. Simmons lo notó. Sus hombros se enderezaron un poco. Su postura cambió. ¿Tienes un problema?, le preguntó a la joven. Ella no respondió. Solo siguió grabando. Imani, aún de pie perfectamente quieta, sonrió un poco. Ahora Simmons era el que estaba bajo el microscopio. Dirigió su mirada nuevamente a ella, con la mandíbula apretada. No me gusta que la gente trate de hacer un espectáculo de que estoy haciendo mi trabajo. Entonces deja de hacer un espectáculo, dijo Imani. Un destello de algo oscuro pasó por su expresión. Se acercó un poco, solo 1 centímetro, pero fue suficiente, un movimiento deliberado, un desafío. Imani no se movió. No sé quién crees que eres, dijo Simmons con voz baja, pero aquí yo soy el que toma las decisiones. Su sonrisa fue sutil, lo suficiente como para dejarle saber que estaba cometiendo un error. ¿Estás seguro de eso? El agarre de Simmons sobre su identificación se apretó, y luego hizo exactamente lo que ella esperaba. Extendió la mano hacia su muñeca. Mala idea. En el momento en que los dedos de Derek Simmons rozaron la muñeca de Imani, ella se movió rápido, precisa, calculada.
Su brazo se movió lo suficiente para romper su agarre antes de que se formara por completo. No agresivamente, no de una forma que pudiera confundirse con un ataque, solo lo suficiente para mostrar control. Los ojos de Simmons parpadearon de sorpresa. No lo había esperado. La multitud que observaba creció. La mujer con el teléfono, grabando, dio un paso al frente. Un hombre al otro lado de la calle cruzó los brazos, sacudiendo la cabeza. Unai, pareja cerca de un camión de comida, había dejado de comer por completo. Todos los ojos estaban sobre ellos. Y Manny dejó escapar una respiración por la nariz, estabilizándose. Su entrenamiento había inculcado la restricción en sus huesos. Disciplina primero, siempre. Eso es agresión, dijo Simmons, con demasiada confianza en su voz, como si pensara que esas palabras solo le daban poder. Y Manny apenas parpadeó. No, eso se llama evitar un contacto innecesario. Su expresión se oscureció. ¿Crees que esto es una broma? Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Te parezco alguien que está riendo? Un destello de frustración cruzó su rostro. Simmons había esperado sumisión, cooperación, al menos. En cambio, estaba recibiendo resistencia envuelta en calma, una compostura inquebrantable. No le gustaba. Su mano se movió hacia su radio. Central. Necesito refuerzos. ¿Refuerzos para qué? Intervino Amani con suavidad. Los labios de Simmons se apretaron en una línea delgada, para una sospechosa que no coopera. Un bufido vino de la multitud. Alguien murmuró: «Esto es una tontería», antes de callarse. La mujer con el teléfono habló. «¿No cooperativa? El único que está gritando eres tú». Las orejas de Simmons se pusieron rojas, pero no se giró hacia ella. Ahora estaba demasiado atrapado, demasiado metido en su propio orgullo. Amani lo veía. Había estado en suficientes situaciones tensas para reconocer a un hombre al borde del colapso. Simmons no iba a retroceder. No ahora, no con tantos ojos sobre él. Tenía que elegir cuidadosamente sus próximas palabras. «Oficial». «Simmons», dijo, su tono medido. «Estás cometiendo un error». Sus fosas nasales se ensancharon. «No, el error lo cometiste tú cuando decidiste que podrías alejarte de mí». Dio un paso más cerca, un paso de más. «Da la vuelta, manos atrás». Amani inhaló lentamente. Podía sentir el cambio en la energía. El momento se estaba descontrolando. Sabía hacia dónde se dirigía esto. Simmons quería hacer un ejemplo de ella. Quería ponerle las esposas. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque no lo había obedecido de la manera en que él esperaba. Eso no lo iba a permitir. La multitud también lo percibió. Un murmullo se extendió entre ellos. Las personas subían los teléfonos más alto. El aire se llenó de una tensión no expresada. Amani sintió cómo su pulso se estabilizaba, sus instintos se agudizaban. Tenía 3 opciones: dejar que le pusiera las esposas, ceder, permitir que la trataran como una criminal frente a todo el vecindario. No era una opción. Correr, forzar una persecución. Peor aún, detener esto antes de que se escalara a algo, de lo que ninguno de los dos pudiera regresar. Eligió la tercera. «Simmons», dijo, su voz calmada pero firme. «Si me pones esas esposas, te vas a arrepentir». La sonrisa de él volvió, pero esta vez fue forzada. «¿Eso es una amenaza?» Los ojos de Amani no titubearon. «No, es un hecho». Pero Simmons ya había tomado su decisión. Su mano bajó hacia su cinturón. Y ese fue el último error que cometió ese día. En el momento en que Simmons extendió la mano hacia las esposas, Amani se movió rápido, suave, intencionada. Antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar el metal, ella pivoteó. Un simple cambio en su postura, una redirección calculada. Un paso hacia adelante, un paso hacia un lado, nada más. Pero fue suficiente. El equilibrio de Simmons vaciló. Sus ojos se abrieron por solo una fracción de segundo al darse cuenta de que ya no tenía el control. Amani no atacó. No lo necesitaba. Lo único que hizo fue liberarse de su agarre de una manera tan fluida, tan precisa, que Simmons se veía ridículo ante la multitud. Debió haber parecido que él tropezaba. Se tambaleaba sobre sus propios pies. Y eso era peor que cualquier golpe. Los suspiros de la gente confirmaron lo evidente. «Vaya»,
Se zafó de eso, murmuró alguien. La joven con el teléfono acercó el zoom, su expresión imperturbable. El rostro de Simmons se sonrojó intensamente. Su respiración se hizo más rápida. Ahora, su pecho subiendo y bajando como si lo hubieran insultado de la peor manera posible. Imani permaneció completamente inmóvil, las manos relajadas a sus costados. Oficial Simmons, dijo lentamente con cuidado. Estás perdiendo el control de la situación. Su mandíbula se apretó tan fuerte que Amani pensó que sus dientes podrían romperse. Ella lo había humillado sin siquiera tocarlo. No podía permitir que eso quedara así. Da la vuelta, manos atrás, dijo, con la voz cortante, llena de pura frustración. Imani exhaló por la nariz. ¿Para qué? ¿Resistencia al arresto? Un murmullo recorrió la multitud. ¿Arresto por qué? Llamó un hombre cerca de la tienda. Todos vimos eso. Ella no te tocó, hombre. Simmons los ignoró. Sus dedos se flexionaron, ansiando algo a lo que agarrarse. Amani había visto esto antes, un hombre acorralado, desesperado por recuperar su poder. Le dio una última oportunidad. No quieres hacer esto, dijo con calma. Piénsalo bien. La respiración de Simmons se hizo más pesada. Su orgullo le gritaba, exigiéndole que tomara el control, que demostrara su autoridad, que pusiera a Amani en su lugar. Así que tomó su decisión. Saltó hacia ella. Mala jugada. El cuerpo de Amani reaccionó antes de que su mente tuviera que hacerlo. Su pie se movió. Sus manos se movieron. Atrapó su muñeca en el aire. La giró con la suficiente fuerza para redirigir su impulso, y de repente, Simmons fue el que perdió el equilibrio. En menos de un segundo, ella lo tenía girado, su propio brazo doblado de una manera que le hacía imposible moverse. No lo había lastimado, ni siquiera había aplicado toda su fuerza, pero para los observadores, las cámaras grabando, y lo más importante, para Simmons, acababa de ser volteado como un principiante. Y eso era peor que cualquier otra cosa. Un hombre con uniforme superado en plena luz del día frente a toda una multitud, por una mujer que pensó que podría intimidar. Silencio. La respiración de Simmons era agitada e irregular, su cuerpo, rígido de shock. Imani lo mantuvo allí solo un segundo más, lo suficiente para que lo entendiera. Luego lo soltó. Simmons tropezó hacia adelante antes de poder sostenerse, sus brazos moviéndose por un segundo. Solo lo suficiente para que cada cámara de teléfono lo capturara. La multitud estalló. No puede ser. Ella acaba de voltear su... La mujer que grababa sacudió la cabeza, sonriendo ahora. Conseguí cada segundo de eso. Las manos de Simmons se apretaron en puños. Todo su cuerpo irradiaba pura humillación. Imani permaneció completamente tranquila. ¿Terminamos?, preguntó con voz firme. Simmons no respondió. No pudo responder. Entonces, una nueva voz cortó el aire. ¿Qué diablos está pasando aquí? Un segundo patrullero acababa de llegar. El sargento William Burke, mayor, más experimentado, y por la forma en que sus ojos se movían entre ellos, ya sabía que algo había ido muy mal. El sargento Burke salió de su patrullero con una autoridad calculada. Sus ojos azules brillaban, mirando entre el rostro de Simmons, rojo, con las manos apretadas, respirando con dificultad. Y Imani, de pie tranquila e imperturbable en medio de la calle. Pero ya no eran solo ellos. Todo el bloque estaba mirando, los teléfonos alzados, las conversaciones se habían detenido. La gente ya no era solo espectadora. Ahora eran testigos. Burke exhaló con fuerza. Ya sabía lo que había pasado. Aún así, se volvió hacia Simmons. Oficial Simmons, explícalo. La mandíbula de Simmons se movió, pero no salieron palabras de inmediato. Estaba demasiado atrapado en su propia humillación, demasiado afectado por el hecho de que acababa de ser volteado en plena luz del día. Imani podía ver la batalla que ocurría en su cabeza. Quería mentir, torcer la historia a su favor, hacerse la víctima. Pero entonces la mirada de Burke se posó sobre las cámaras grabando, los murmullos de la multitud, la mancha inconfundible de la vergüenza pública que ya se estaba extendiendo. Y Simmons supo que no había salida para esto. Resistió, dijo finalmente, su voz baja y tensa. No quería cooperar. Se puso agresiva. Un bufido vino de la joven que seguía grabando.
Eso es una mentira. Y todos lo vimos. Burke no la reconoció, pero Imani notó la rigidez de su expresión. Tampoco se lo creía. Se volvió hacia Imani. ¿Eso fue lo que pasó? Ella no se apresuró a responder. No lo necesitaba. Él me detuvo sin razón. Pidió mi identificación. Se la di. Luego me acusó de mentir sobre quién soy. Hizo una pausa lo suficiente como para que el peso de sus palabras se asentara. Cuando me negó la opción de irme sin ponerme las esposas por nada, él intentó alcanzarme. Yo lo detuve. Burke exhaló lentamente. Estaba evaluando, calculando. Sabía cómo se veían las cosas. Un policía blanco, una mujer negra, una multitud mirando con los teléfonos arriba, una lucha de poder que se había ido demasiado lejos. Y luego sus ojos se posaron en la identificación, que Simmons aún tenía en la mano. Su expresión cambió. Reconocimiento, luego realización, luego arrepentimiento. ¿Teniente Harper? El cuerpo de Simmons se quedó completamente inmóvil en el momento en que el rango de Imani salió de la boca de Burke. Se acabó. Los murmullos en la multitud aumentaron de volumen. El rostro de Simmons palideció. Su postura se volvió rígida. Imani no parpadeó, no sonrió, no se regodeó, solo esperó. La voz de Burke ahora era más baja pero más firme. ¿Eres un Navy SEAL? Sí, señor. Silencio. La mirada de Burke se volvió hacia Simmons. ¿Lo sabías? Los dedos de Simmons hicieron un pequeño movimiento alrededor de la identificación. Burke no esperó una excusa. Se volvió hacia la multitud. ¿Alguien tiene un video de esta interacción? Al menos 10 manos se levantaron. La joven con el teléfono sonrió. Lo tengo todo. La respiración de Simmons se detuvo. Sabía lo que venía. La voz de Burke fue baja. Incluso el oficial Simmons. Estás suspendido de tus funciones con efecto inmediato. Los suspiros de incredulidad recorrieron la multitud. El rostro de Simmons se contorsionó. Sus manos se apretaron en puños. No puedes estar serio. Te sugiero que dejes de hablar antes de que lo empeores. El tono de Burke tenía un toque de finalización. Una advertencia. Las fosas nasales de Simmons se dilataron. Todo su cuerpo temblaba de rabia, pero no le quedaba nada. Imani sostuvo su mirada por última vez, sin palabras, solo entendimiento. Ella había ganado, y él lo sabía. Burke se volvió hacia Imani, su postura cambiando ligeramente, no defensiva, no agresiva, respetuosa. Teniente Harper, ¿desea presentar cargos? El aire se quedó en suspenso. Simmons se quedó paralizado, respirando con dificultad. La multitud se inclinó hacia adelante, esperando. Imani dejó que la pregunta se asentara, dejando que el peso de ella cayera sobre Simmons como un juicio final. Y luego exhaló. No. Un susurro de sorpresa se extendió. Entre la multitud, Simmons la miró atónito. Burke la observó por un largo momento. ¿Estás segura? Imani asintió. No volví a casa buscando pelea. Solo quería caminar por mi propio vecindario. Las palabras golpearon con fuerza. Burke suspiró, frotándose el puente de la nariz. Entendido. ¿Qué pasa con él ahora? Burke no lo endulzó. Revisión interna. Probable suspensión. Tal vez algo peor. Simmons parecía enfermo. Imani no reaccionó. Ya no era su preocupación. Se dio la vuelta para irse, pero luego Simmons hizo algo que nadie esperaba. Habló. ¿Por qué? Su voz era baja, rígida. ¿Por qué no presentar cargos? Imani se detuvo. Dio media vuelta lo suficiente como para encontrar su mirada. Su respuesta fue simple. Porque ya te enseñé la lección que necesitabas aprender. Y con eso, se alejó. Imani caminó por la acera, los hombros rectos, los pasos firmes. No necesitaba volverse para saber que todos los ojos de la multitud seguían su partida. En algún lugar detrás de ella, Simmons seguía allí, su carrera entera desmoronándose a su alrededor. Una voz desde la multitud rompió el silencio. Eso es lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. Unas risas calladas, algunos murmullos. La tensión se aliviaba, transformándose en algo más, un momento que la gente no olvidaría. Burke no se movió durante unos segundos, sus ojos clavados en Simmons. Vete a casa, oficial Simmons. Simmons no discutió,
Solo se giró rígido, dirigiéndose a su patrullero, con las manos apretadas a los costados. Las cámaras lo siguieron. Su humillación ya era parte del registro público. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, Burke exhaló y se volvió hacia la multitud. Se acabó, gente. Algunos se fueron, pero otros se quedaron, todavía murmurando. La joven, con el teléfono, le lanzó una mirada dura a Burke antes de bajar la cámara. «Volverá a trabajar en unas semanas, ¿verdad?», preguntó, sin impresionar. Burke no respondió. Sabía que no debía hacer promesas. «Solo envíen el video», dijo antes de regresar a su patrullero. Y Manny siguió caminando, pero no iba sin rumbo. No era del tipo que se alterara. No ya. Años de entrenamiento, despliegues y misiones de alta presión habían construido algo dentro de ella que no se podía sacudir fácilmente, pero eso no significaba que estuviera inmune. Al pasar por la tienda, vio su reflejo en el cristal. Misma postura, misma confianza, pero algo en su pecho aún ardía. No era ira, era frustración. No solo con Simmons, no solo con este encuentro, sino con el hecho de que nunca terminaba, realmente. Había enfrentado cosas peores que él en el extranjero, pero había algo en tener que luchar las mismas batallas en casa que dejaba un peso en su estómago. La voz de su padre resonó en sus oídos. «Elige tus batallas. Gánalas. ¿Qué importan? Había ganado esta, pero ¿cuántas más habría?». Siguió caminando, apartando ese pensamiento. Dentro de la estación de policía, ya había comenzado la consecuencia. Burke estaba sentado en su escritorio, el peso de la situación hundiéndose en él. El video ya había sido enviado. La comisaría no tendría otra opción que revisarlo. ¿Y Simmons? Ya había terminado. Tal vez no oficialmente, tal vez no de inmediato, pero su reputación no se recuperaría. Su autoridad había sido destrozada públicamente, y eso era algo que ningún distintivo podía arreglar. Burke suspiró, frotándose las sienes. Sabía que Simmons tenía un problema. Había ignorado las señales. Pero ahora estaba en el registro, y la ciudad estaba mirando. Y Manny estaba sentada en los escalones traseros de la vieja casa de su padre. Las tablones de madera gastados crujían ligeramente debajo de ella. El aire estaba cálido, espeso con el olor de césped cortado y el distante chisporroteo de algo friéndose en la cocina de un vecino. Dejó que sus hombros se relajaran por primera vez en todo el día. Estaba en casa, pero ¿qué significaba eso ya? Sus manos descansaban sobre sus rodillas, los dedos trazando distraídamente las costuras de sus pantalones cargo. Había pasado años luchando batallas en el extranjero, defendiendo un país que aún no siempre la veía por lo que era. Y hoy había sido un recordatorio de eso. La puerta de la pantalla detrás de ella crujió. «Siempre te sientas así cuando piensas». No, tuvo que volverse para saber quién era la voz. Tío Ray. Él salió al porche, bajando hasta sentarse a su lado. Hombros anchos con canas en las sienes, un hombre que había visto su propio tipo de luchas, solo que no con balas. Puso una botella de té helado junto a ella. Luego la abrió, con un suave suspiro. Durante un momento, solo se quedaron ahí sentados. Luego Ray exhaló por la nariz. «Entonces, ¿saliste en las noticias?». Y Manny soltó una pequeña risa seca. «No lo planeaba». Ray negó con la cabeza. «Nunca lo planeamos, pero el problema siempre nos encuentra de todos modos». Ella recogió la botella, girando la condensación entre sus dedos. «No fue problema», dijo, mirándolo de reojo. «No fue paz tampoco». No respondió de inmediato, porque no estaba equivocado. Imani había sido entrenada para enfrentar enemigos, para neutralizar amenazas, para caminar hacia el peligro y salir del otro lado. Pero, ¿qué pasa con las batallas como la de hoy? Las que no se pelean con los puños ni con armas, sino con percepción, poder y prejuicio. Le dio un sorbo al té, dejando que el frío la aliviara. Ray la observó un momento. Luego se inclinó hacia adelante, descansando los antebrazos sobre sus rodillas. «Te comportaste bien, chica», dijo. Ella asintió lentamente. «Hice lo que tenía que hacer». Ray soltó una pequeña risa. «Justo como tu padre». Eso la hizo sonreír. Su padre siempre le había enseñado que la fuerza no solo era pelear, era saber cuándo no hacerlo. Simmons sentirá esto por mucho tiempo.
El sí. Tono de Ray fue pensativo. Pero más que eso, mucha gente vio lo que pasó hoy y lo recordarán. Imani giró la botella en sus manos. ¿Alguna vez cambia algo?, preguntó. ¿O solo seguimos luchando la misma pelea una y otra vez? Ray suspiró, frotándose la barba. Estás preguntando la pregunta equivocada. Ella lo miró. Golpeó su botella contra su rodilla. La pregunta no es si cambia todo, es si cambia algo. Imani dejó que eso calara, porque tenía razón. No se fue, de hoy cambiando el mundo. Pero tal vez había cambiado algo. Tal vez algún niño en esa multitud vio lo que pasó y se dio cuenta de que no tenía que encogerse cuando la autoridad se le ponía enfrente. Tal vez algún otro oficial lo vio y pensó 2 veces antes de hacer lo mismo. Tal vez incluso Simmons, aunque lo dudaba, se miraría a sí mismo y eso sería suficiente por ahora. Ray la empujó con el codo. ¿Y ahora qué? Ella exhaló, dejando la botella. Sigo caminando. Su sonrisa fue pequeña pero llena de orgullo. Esa es mi chica. A veces la verdadera pelea no es sobre ganar o perder, es sobre mantener tu posición, incluso cuando el mundo te dice que te hagas a un lado. Es sobre aparecer, hablar y negarte a encogerte. Porque incluso si no cambias todo, tal vez cambies algo, y a veces eso es suficiente para comenzar el cambio.